Hola, chismosos. Bienvenidos a otro episodio de Chisme Viral, donde traemos las noticias más candentes del mundo del espectáculo. Hoy tenemos una bomba que está haciendo temblar a Hollywood. Dayanara Torres ha salido a la luz y ha lanzado un ataque brutal contra Marc Anthony. Dayanara Torres, la ex Miss Universo, había aprendido a afrontar los giros inesperados de la vida. Había lidiado con el glamour de los escenarios internacionales y con la presión de ser una figura pública. Sin embargo, lo más complicado había sido su tumultuosa relación con Marc Anthony, el famoso cantante con quien compartía 2 hijos. A pesar del tiempo transcurrido desde su divorcio, Dayanara había logrado mantener una fachada de calma y estabilidad, priorizando el bienestar de sus hijos. Aquella tarde, sentada en su amplia sala de estar, sintió que una nueva tormenta se avecinaba. Con las ventanas abiertas al cálido aire del Caribe, su mirada reflejaba una mezcla de furia y profunda decepción. En la mesa frente a ella, su teléfono móvil sonaba insistentemente. Los medios de comunicación ya estaban al tanto de la situación. Como tiburones en busca de presa, se lanzaron al agua. Dayanara lo sabía bien, la vida pública no perdona a nadie. Pero esta vez, algo en su interior había cambiado, impulsándola a actuar de manera que nunca antes había considerado. Recordaba el magnetismo natural de Marc, su personalidad vibrante, y cómo la había cautivado desde el primer instante. Aunque sus caminos se habían complicado, Dayanara siempre había tratado de mantener una relación cordial por el bienestar de sus hijos. No podía negar su pasado juntos, ni quería hacerlo. Marc era el padre de sus hijos y, durante mucho tiempo, su amor. Sin embargo, esa tarde, Dayanara sintió que todo lo que había mantenido en silencio durante años estaba a punto de desmoronarse. La información que había recibido fue el detonante. No se trataba de un desacuerdo financiero ni de problemas en la custodia, era algo más personal y que tocaba el corazón de lo que más valoraba, su familia. Había descubierto a través de una fuente confiable que Marc había tomado decisiones que afectaban directamente a sus hijos sin consultarla. Había firmado un acuerdo para que ellos aparecieran en un proyecto documental sobre su vida, algo que Dayanara jamás habría permitido sin una conversación previa. Era un tema delicado, que expondría a sus hijos a la presión mediática de una manera brutal. Lo que más la encolerizaba era la falta de respeto hacia su papel como madre. Aunque sabía que la vida de Marc estaba constantemente bajo el escrutinio público, siempre había querido proteger a sus hijos de ese foco. El sonido del teléfono la sacó de sus pensamientos. Era su abogado. Durante semanas habían estado lidiando con cuestiones sobre el acuerdo de manutención infantil, pero esta situación era diferente. Dayanara explicó lo que estaba sucediendo con una voz llena de determinación y rabia contenida. Si Marc seguía adelante con el proyecto sin su consentimiento, no dudaría en llevarlo a los tribunales. Esta vez no solo lucharía por lo que consideraba justo, sino que estaba dispuesta a hacerlo público si era necesario. Las redes sociales comenzaron a llenarse de rumores sobre el conflicto entre los 2 exesposos, y los fans de ambos artistas no tardaron en tomar partido. Sin embargo, lo que nadie imaginaba era hasta dónde llegaría esta disputa. Dayanara decidió dar un paso sin precedentes. A través de un vídeo en su cuenta de Instagram, expuso su versión de los hechos. Sentada frente a la cámara con un semblante serio, habló directamente a sus seguidores. Siempre he creído en la importancia de la privacidad, especialmente cuando se trata de mis hijos, comenzó con una voz firme pero cargada de emoción. Hay momentos en los que no puedo quedarme callada. He tenido diferencias con Marc, pero siempre he querido mantener el respeto por nuestra familia. Sin embargo, esta vez se ha tomado una decisión que afecta directamente a nuestros hijos sin que yo haya sido consultada. El vídeo causó una conmoción inmediata, los medios de comunicación no tardaron en reaccionar. Titulares como Dayanara Torres explota contra Marc Anthony, y la guerra entre Dayanara y Marc se intensifica inundaron las redes. Los comentarios eran diversos, algunos apoyaban a Dayanara por defender a sus hijos, mientras que otros la acusaban de buscar atención mediática. Pero a ella no le importaba, estaba decidida a luchar por lo que creía correcto. Marc, por su parte, se mantuvo en silencio durante los primeros días. Sus representantes emitieron un comunicado breve, afirmando que todo había sido un malentendido y que estaban trabajando para resolver la situación de manera privada. Sin embargo, la calma que intentaban proyectar no coincidía con lo que sucedía tras las cámaras.
Dayanara recibía llamadas constantes de los abogados de Mark, intentando llegar a un acuerdo para evitar que el conflicto se intensificara aún más. Pero ella estaba firme en su decisión, no era solo una cuestión de dinero o de fama, sino del bienestar de sus hijos lo que estaba en juego. A medida que la situación se agravaba, los hijos de Dayanara comenzaron a notar la tensión entre sus padres. Era un momento difícil para todos, especialmente para los pequeños, que no entendían por qué sus padres estaban en conflicto. La presión mediática aumentaba, y Dayanara se sentía atrapada en un torbellino de emociones. Dayanara nunca había sido una mujer que se dejara vencer fácilmente. Su vida había estado llena de desafíos, y esta no sería la excepción. Estaba dispuesta a pelear por lo que consideraba justo sin importar las repercusiones. A medida que el drama se desarrollaba, se dio cuenta de que no estaba sola en su lucha. Sus seguidores la apoyaban y su decisión de hablar públicamente sobre su situación resonaba en muchas personas que habían vivido experiencias similares. Mientras tanto, Mark se encontraba en una encrucijada. Sabía que había cometido un error al actuar sin consultar a Dayanara. La reacción de ella lo tomó por sorpresa, y aunque intentó minimizar la situación, se dio cuenta de que había cruzado una línea. La presión de la fama y las expectativas públicas habían nublado su juicio, y ahora debía enfrentar las consecuencias. La disputa continuó escalando y ambos comenzaron a buscar la manera de llegar a un acuerdo que beneficiara a sus hijos. La situación se volvió cada vez más complicada, con abogados y negociaciones en el horizonte. Dayanara estaba decidida a proteger a sus hijos y no permitir que fueran utilizados como herramientas en un conflicto mediático. El camino por delante sería arduo, pero Dayanara estaba dispuesta a enfrentar cualquier obstáculo. Había aprendido que la verdadera fortaleza no solo se encontraba en el éxito personal, sino en la capacidad de defender lo que amas, incluso ante la adversidad. Su determinación la llevaría a luchar por sus hijos y a mantener su dignidad intacta en medio del caos. Mark era un hombre ocupado y aunque sus hijos lo adoraban, había momentos en que sentía que no comprendía del todo sus necesidades. Durante mucho tiempo Dayanara había optado por callar y evitar confrontaciones, pensando que lo mejor para todos era mantener una relación pacífica. Sin embargo, cada vez que observaba a sus hijos afectados por las decisiones impulsivas de su padre, se daba cuenta de que su silencio alimentaba una sensación de impotencia en su interior. Había algo que siempre le había dolido. A pesar de que ambos compartían la responsabilidad de criar a sus hijos, parecía que Mark nunca la consideraba como una verdadera igual en las decisiones importantes. Sentía que en su mente él era el único que tomaba las riendas. ¿Por qué no podía consultar con ella antes de tomar decisiones tan significativas? Era demasiado pedir que él reconociera su papel como madre no solo de manera simbólica, sino de forma real, activa y diaria. El caso del documental fue la gota que colmó el vaso. Mark había estado en conversaciones con los productores durante meses y en todo ese tiempo, no había mencionado nada a Dayanara. Cuando finalmente se enteró, no fue por él, sino porque un amigo cercano a la producción se lo mencionó casualmente. La sorpresa inicial dio paso a la incredulidad y luego a la furia. ¿Cómo era posible que Mark pensara que podía hacer algo así sin consultarla? Se trataba de sus hijos, no de un proyecto cualquiera. Eran dos adolescentes que, aunque amaban a su padre, no estaban acostumbrados a la constante atención pública que él manejaba con soltura. Exponerlos en un documental sobre su vida podía tener repercusiones emocionales que Dayanara no estaba dispuesta a arriesgar. Mark siempre había sido una figura carismática, con una habilidad para hablar y persuadir que había encantado a millones de fans en todo el mundo. Pero Dayanara ya no se dejaba llevar por ese encanto, había visto el otro lado de Mark, la parte más egoísta que a veces tomaba decisiones impulsivas sin considerar las consecuencias a largo plazo. Durante mucho tiempo había intentado ser la pacificadora, cediendo para evitar confrontaciones. Pero esta vez era diferente, estaba decidida a que se respetara su voz. Las conversaciones con su abogado habían sido largas y agotadoras. Cada palabra parecía cargada de implicaciones legales, y sabía que Mark no cedería fácilmente. Trataría de convencer a los tribunales de que sus acciones eran en el mejor interés de sus hijos, pero Dayanara conocía la verdad, no se trataba de lo mejor para Christian y Ryan, sino de lo que beneficiaba la imagen pública de Mark. Su mente volvía una y otra vez a sus hijos, quienes eran lo más importante para ella.
Recordaba las noches en que se quedaba despierta ayudando a Christian con sus tareas escolares, o las tardes que pasaba jugando al fútbol con Ryan en el jardín. Eran esos pequeños momentos los que formaban el núcleo de su vida como madre y sentía que estaban siendo amenazados por la intromisión del mundo exterior. A medida que pasaban las semanas, las entrevistas y los artículos en los medios de comunicación se volvieron más frecuentes. Dayanara se encontró en el centro de una tormenta mediática, una posición que no había buscado ni deseado. Pero ahora que estaba allí, sabía que tenía que mantenerse firme. Cada vez que veía una noticia sobre el conflicto, experimentaba una mezcla de ansiedad y determinación. Había periodistas que tomaban partido opinando sin conocer los detalles, y aunque Dayanara estaba acostumbrada a la exposición mediática, le dolía ver cómo se trivializaba una situación que para ella era profundamente personal. Incluso en su círculo cercano, las opiniones estaban divididas. Algunos amigos le decían que estaba actuando correctamente y que era hora de que Mark aprendiera a respetar los límites. Otros le aconsejaban que buscara una solución más pacífica que evitara arriesgar la estabilidad emocional de sus hijos al prolongar la batalla. Pero Dayanara sabía en lo más profundo de su ser que esta vez no podía ceder, había estado callada durante demasiado tiempo. Se sentó nuevamente en el sofá, tomando un respiro profundo. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Mark era una figura poderosa, no solo por su fama, sino por la red de personas que lo rodeaban, todas dispuestas a defenderlo. Sin embargo, Dayanara no estaba sola, contaba con sus hijos, sus amigos más cercanos y, sobre todo, con la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Su corazón le decía que aunque esta lucha le costara mucho, valía la pena. La sala se llenó de un silencio pesado. El sonido del teléfono había cesado momentáneamente, pero sabía que no duraría mucho. La tormenta mediática continuaba, y cada vez que recibía una notificación, sentía una punzada de ansiedad en el estómago. Sin embargo, en su interior, Dayanara se sentía más fuerte que nunca. Esta vez no se dejaría intimidar. Decidida a tomar acción, se preparó para hablar públicamente sobre la situación. Sabía que su voz era crucial para proteger a sus hijos y no iba a permitir que la narrativa se convirtiera en algo que no representara la verdad. Era momento de hacerse escuchar y de dejar claro que la protección de sus hijos era su prioridad absoluta. A medida que planificaba sus próximos pasos, recordó momentos felices con sus hijos, la alegría de verlos crecer y aprender. Esos recuerdos le dieron la fuerza necesaria para seguir adelante. Estaba lista para enfrentar el desafío que tenía por delante, no solo por ella, sino por Christian y Ryan. La lucha por sus derechos como madre había comenzado y no se detendría hasta que se asegurara de que sus hijos estuvieran a salvo de las decisiones imprudentes de su padre. Dayanara sabía que el camino sería arduo, pero su determinación era inquebrantable. Al final, su amor por sus hijos sería su mayor motivación. Estaba lista para enfrentar cualquier adversidad que se presentara, con la certeza de que lo que hacía era lo correcto. Si quieres saber más sobre cómo esta historia se desarrolla y qué pasos tomará Dayanara a continuación, no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Así estarás al tanto de todas nuestras actualizaciones. No querrás perderte lo que vendrá. Recuerda, cada día hay un nuevo chisme viral esperando ser descubierto. Hasta la próxima, chismosos.